Bueno chicos, vamos a seguir con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En el anterior caso vimos para datos no agrupados, en el cual poníamos los datos tal y como aparecían y no era bastante complejo. En este caso vamos a ver para datos agrupados. Pues vamos a ver cómo se agrupan estos datos y qué es lo que se va a hacer. Empezamos con el primer ejemplo, o el ejemplo que vamos a checar en esta parte. Me dice, en una empresa se desea hacer un análisis completo, medida de tendencia central y medidas de dispersión sobre los sueldos de sus empleados, así como la tabla de frecuencias y sus respectivas gráficas, obteniendo la siguiente tabla de los sueldos por mes de cada uno de los empleados. Y aquí tenemos la tablita, estamos manejando 100 datos. Y bueno, como ven, están oscilando. Yo no puedo hacer una tabla como lo habíamos visto anteriormente, porque imagínense, aquí tengo un valor de 4800 y aquí tengo un valor de 6800. Aquí está el valor de 6800. No voy a poner casi 2000 números. Pues en este caso, cuando los valores están demasiado cerca, ya sea por decimales, cosas así, o están demasiado retirados, vamos a utilizar lo que son datos agrupados. Hay veces que me dicen, es que el primer valor es 1.2, 1.7, 1.9, 1.5 y cosas así. Pues van variando por cantidades demasiado pequeñas. Pues en ese caso también ocupamos datos agrupados. Y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser cómo calculamos los intervalos. Hay diferentes formas. El primero, que es el que nosotros vamos a usar, es que el número de intervalos está dado como 1 más 3.322 logaritmo de n. Hay otros que manejan estas otras fórmulas, sin embargo, nosotros no las vamos a utilizar. ¿Vale? Nosotros nos vamos a guiar únicamente por la primera fórmula. También hay algunos casos en los cuales, en vez de manejar logaritmo neperiano, que es logaritmo de base 10, el log, usan logaritmo natural. Pero al usar logaritmo natural también dan muchos intervalos y eso es lo que queremos evitar. Pues en este caso nosotros vamos a seguir usando lo que es logaritmo neperiano o logaritmo de base 10, que sería log. No LN, que es logaritmo natural, log estrictamente, chicos. Y de ahí vamos a manejar la amplitud. La amplitud va a ser el tamaño del intervalo. Pues vamos a tener una cantidad cada intervalo y cada intervalo va a tener una dimensión de R sobre K. R va a ser el rango, que ya lo habíamos visto anteriormente, el dato más grande menos el dato más pequeño. Y bueno, vamos a empezar. Quitamos lo del medio y empezamos a calcular el número de intervalos que necesitamos. Pues sería 1 más 3.322 logaritmo de n. n, en total tengo 100 datos. Pues voy a poner en n 100. Yo no les recomiendo que metan esto así tal y como está la calculadora, sino que primero hagan esta cuenta y al final sumen 1. Hay algunas calculadoras que cuando lo meten, primero hacen la suma y luego el producto y automáticamente todo ya está mal. Pues sí les recomiendo que sí lo hagan con mucho cuidado. Primero la multiplicación y luego la suma. Si esto está mal, automáticamente todo lo demás ya va a estar mal. Hay algunos autores que dicen, no, pues tú puedes definir los intervalos, tú ve cuántos son y agarra, no sé, 5, 8, 10, los intervalos que tú quieras. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer así, nosotros lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. De ahí, pues lo metemos a la calculadora, la multiplicación, como yo les dije, primero, y luego la suma. Ya la suma me va a dar, pues nada más el 7. ¿Sí? Ya tenemos ahí lo que sería esa parte. Pues como ven, está bastante sencillo. Pues ahora, no puedo tener 6.6044 intervalos. En este caso, pues lo voy a redondear y voy a tener 8 intervalos. ¿Sí? Pues voy a tener el siguiente entero. También lo puedo reducir al anterior, pero por recomendación yo siempre les recomiendo que lo saquen al siguiente entero. Por ejemplo, si fuera 7.2 es 8, 7.1 es 8, 7.9 es 8. Siempre al siguiente entero. ¿Para qué? Para que los intervalos también no sean tan pequeños y de una mejor análisis y observación. De ahí calculamos el rango, límite superior menos límite inferior. Buscamos cuál es el número más pequeño en toda la tablita. Y aquí los tenemos, ¿sí? Esos dos son los más pequeños que hay en toda la tabla. Ya que encontré los números más pequeños, ahora busco el número más grande en toda la tabla. Y aquí ya lo tenemos.
Pero ya tengo, si ustedes ven es exactamente el mismo número, puedo agarrar cualquiera de los dos. Este es el límite inferior, que es el más pequeño, y este es el límite superior, que es el más grande. Si ustedes checan, no hay número más grande que 9620. 9400, 8900, 8300, pero no hay ningún más grande que 9620. Ese es el límite superior. Ya que tenemos eso, lo sustituimos. El límite superior menos el límite inferior. Hacemos la resta y ya tenemos el rango. Este es el rango que vamos a sustituir aquí. Y este 8 es lo que vamos a sustituir acá abajo. Vamos a hacer la formulita y sustituimos. Pues ya con esto me va a decir de qué tamaño tiene que ser el intervalo. Me dice que es de 708.75. Cada intervalo va a medir eso. Para comodidad, pues vamos a sacar el siguiente entero nuevamente, que serían 709. Aquí sí saquen el siguiente entero. Si aquí llegan a redondear hacia abajo, chicos, puede ser que les sobren números. Pues nunca lo redondeen hacia abajo, siempre hacia arriba, por regla. Aquí también les hago la misma indicación, siempre por regla háganlo el siguiente entero para que no tengan ningún problema. Ya que tengo eso, pues ya nada más vamos a calcular la tablita. Para empezar vamos a borrar todo esto y vamos a copiar dos columnas, nada más. Ya puse aquí mis datos, caer igual a 8, el rango era de 9620 a 3950 y la amplitud es de 709 cada intervalo. En la primera voy a poner el límite inferior y en la segunda el límite superior. Y el límite inferior con el que voy a iniciar es el que está aquí, el que usamos para nuestro rango, 3950. Y ya nada más le voy a ir sumando, más 709. Y así sucesivamente. Los siguientes números, exactamente lo mismo, más 709, más 709, y así hasta concluirlas. Ya que tenga mi tablita, ahora voy con el límite superior. Y me baso en el segundo. Si este es 4659, el anterior sería 4658, un número antes. De tal forma que acabando este, sigue este. Hay en algunos libros donde repiten este valor, lo ponen aquí. Yo por comodidad no se los pongo así porque puede haber confusión. Si ese número estuviera aquí, pues ¿dónde vas? ¿Va arriba o va abajo? Pues yo siempre les digo, agarren un número anterior. Si aquí era 59, pues aquí es el 58. Lo mismo le quito un valor anterior. Y así le puedo ir quitando un valor anterior o simplemente nada más ir sumando 709. O sea, este número le sumo 709, le sumo 709 y así hasta concluir. Ya que tengo esto, voy a hacer una columna más. En esa columna voy a agregar las X. La X se va a definir como el promedio. Voy a sumar el límite inferior y el límite superior. Los sumo y los divido entre 2. Eso va a ir aquí en medio. Otra vez, los sumo y los divido entre 2. Puedo ir haciendo eso de sumarlos y dividirlos entre 2 o nuevamente simplemente sumarle 709. Cualquiera de las dos formas es correcta. Sumar y dividir entre 2 o sumarle 709 hasta concluir. Luego voy a poner la frecuencia. Y la frecuencia es el número de veces que se repite el número. Ustedes ya lo sabían. Pues vamos a buscar todos los números entre 3950 y 4658. Por ejemplo, otro de 4500. Así vamos a buscar todos los números que tengan esa característica. Y bueno, aquí están. Pues entre 3950 y 4658. Y aquí están todos esos números que tienen esa característica. Yo los puse de amarillito para que ustedes los ubiquen, ¿sí? Porque a lo mejor con la computadora es un poquito más complejo irlos contando. Pues ya que los marqué, yo les recomiendo que los marquen con un color o con algo, que puedan borrar, por si se les va uno, puedan borrar y volver a checar. Ya marqué de amarillo todos los números que están entre 3950 y 4658. Los cuento. Al contarlos me doy cuenta que son 25. Pues lo pongo aquí. Ahora voy con el siguiente. Todos los números que están entre 4659 y 5367. Y buscamos todos los números.
En este caso, se los voy a poner de color verde. Y son 10 números. ¿Sí? Ya que los sombreé todos, los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 números. Para no confundirme, pues esos que estaban de amarillo los voy a seguir poniendo. Bueno, esos que estaban de verde los voy a poner de amarillo. Y otra vez, ahora todos los números que están entre 3568 y 6076 los pongo de color verde. Y aquí están. Y son 24 números. Los ponemos de amarillo otra vez para no confundirnos. Ahora, todos los números que están entre 6077 y 6785 los pongo de color verde. Ya que los puse, los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 números. Y lo ponemos en la tablita. Luego todos los números de amarillo para no confundirnos. Y luego todos los números que están entre 6786 y 7494. Lo ponemos aquí. Ya se los sombreé y los contamos y lo ponemos. Son 8 números. Los ponemos de amarillo. El siguiente número sería 7495 a 8203. Los ponemos de color verde, ¿sí? Que es el renglón, y los contamos. Nos damos cuenta que son 15. Los ponemos de amarillo. Y ahora ponemos de verde todos los números que están entre 8204 y 8912. Entre estos dos números. Y nos damos cuenta que solamente son 3. Los ponemos. ¿Sí? Y bueno, el último intervalo va de 8913 a 9621. Y los ponemos aquí. Y nos damos cuenta que son exactamente los 6 que nos hemos puesto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo les recomiendo algo, chicos. Siempre cuenten. Vamos a contar y nos damos cuenta que son 100 datos. Si la suma de aquí no concuerda con el número de datos de acá, hay que revisarlo. Nos equivocamos en algo. Ya sea que contamos de más o que contamos de menos. Pues sí es importante siempre verificar que el total de aquí me dé con el total de acá. Ya que tenemos eso, pues podemos borrar todo esto y continuar con la tabla como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a poner las demás columnas. Como ya lo saben hacer ustedes, vamos a calcular la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada y los grados. Esto es nada más la tabla de frecuencias. Ahorita vamos a agregar 2 columnas más para calcular lo que sería la varianza y la desviación estándar. Pues vamos a empezar. La frecuencia acumulada se saca con la frecuencia. La primera se copia igual, ya lo saben, ya lo habíamos visto. El segundo sumamos los dos primeros. Tercero, le sumamos el tercero más 24. Le sumamos más 9. Y así vamos sumando hasta concluir y me va a dar el número total de datos, que yo tengo 100 datos. Si aquí no me da el número total de datos, chicos, están mal. Por ahí revisé sus trabajos pasados y me daba que aquí tenían un número que no correspondía al número total de datos. Este número de la frecuencia acumulada siempre me tiene que dar el número total de datos que tenemos. Frecuencia relativa, que es dividir la frecuencia entre el número total de datos, que en este caso son 100. Pues vamos a empezar. 25 entre 100, luego 10 entre 100, luego 24 entre 100, 9 entre 100, 8 entre 100, 15 entre 100, y así está concluido. La frecuencia relativa acumulada, pues la primera, la frecuencia relativa, la copio igual. Sumamos las dos primeras. Al resultado le sumo la tercera. Al resultado le sumo la cuarta. Al resultado le sumo la quinta, hasta concluir. Y esto siempre me tiene que quedar 1. Hay veces que llega a variar por un poquitito, .9992 o .9998. Bueno, pues sí, pero son hasta milésimas, por mucho en centésimas, pero no en décimas, ¿sí? Hay veces que es al revés, que llega a 1.001, 1.003, pero son cantidades así demasiado pequeñas. No puede ser 1.2, 1.7, 1.3, no. Tienen que ser cantidades bastante pequeñas, en milésimas o 10 milésimas. La frecuencia porcentual es agarrar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, que en este caso me queda lo mismo
porque tengo 100 datos, pero no siempre me va a quedar lo mismo. Pues agarro la frecuencia relativa y la multiplico por 100 cada una de ellas y tengo la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual acumulada pues es nada más ir sumando. El primero se queda igual. Como es acumulado, sumamos las frecuencias de porcentuales. Sumamos la tercera, sumamos la cuarta y así está concluido. Y aquí siempre me va a dar 100%. Los grados, agarro la frecuencia relativa y la multiplico por 360. Frecuencia relativa por 360. Frecuencia relativa por 360 hasta concluir. Se dan cuenta que esto es lo mismo que ya habíamos calculado anteriormente para datos no agrupados, tomando en cuenta la X y la F, no tomando en cuenta estos. Siempre tomamos la X y la F. Y de ahí sacamos la tabla como ya la habíamos visto en datos agrupados. Si tienen todavía problemas de datos agrupados, sin esto que me comenten, porque es importante que dominen esto para que puedan entender este. Es bastante similar, pero bueno, es mejor que se vaya quedando claro y que no vayan quedando lagunas. Ya que tenemos esto, pues ahora sí, lo que vamos a hacer es hacer los cálculos de las otras dos columnas que yo les había comentado. Vamos a agregar dos columnas más. La primera vamos a agregar xf y en la segunda x cuadrada f. ¿Se acuerdan anteriormente para la desviación estándar hacíamos una resta de x menos x barra, donde x barra era la media? Aquí no lo vamos a hacer así, aquí va a ser de otra forma. Aquí ni siquiera vamos a calcular la media, simplemente x por f, y que es estas dos columnas, esta por esta, y la vamos a colocar aquí. Pues empezamos. 4304 por 25. Luego 10 por 35, ¿no es cierto? 5013 por 10. Luego 5722 por 24. Y así sucesivamente. 6431 por 9 hasta concluir. 7140 por 8, 7849 por 15, 8558 por 3 y 9667 por 6. Y lo vamos poniendo aquí. Aquí va a ser x al cuadrado por f, pues sería 4304 por 20, otra vez, 4304 por 4304 por 25, y eso iría aquí. La siguiente, 5013 por 5013 por 10, y eso iría aquí. Ahí está. La siguiente, 5722 por 5722 por 24, y eso iría abajo. Esa es una forma, la otra forma es simplemente multiplicar x por xf y también me da el mismo resultado. Pues puedo multiplicar esta por esta por esta y me da esta columna. O puedo multiplicar esta columna por esta que acabamos de calcular y también me da el mismo resultado. Puedo usar cualquiera de las dos técnicas y no hay ningún problema. Ya que concluyo, hago la sumatoria, solamente voy a requerir 3. Esta para verificar que es el total, x por f y x cuadrada por f. Pues vamos a agregar una columna más en la parte de abajo y hacer las sumatorias. F, que verifico que sean 100 datos, porque si no son 100 datos, pues está mal. XF, que lo voy a usar para calcular la media y para calcular la desviación estándar. Y x cuadrada f, que la voy a usar para calcular la desviación estándar. Ya que tenemos eso, pues ya nada más empezamos. Primero ponemos la fórmula de la media. La media es la sumatoria de xf entre n. xf sería esta y n sería la frecuencia, el número total de la frecuencia, que es 100. Sustituimos este número entre este número. Hacemos la división y esa es la media. Vamos a ponerla aquí arribita para borrar y tener espacio para la siguiente explicación. La moda. La fórmula, si ven, es más compleja. Es el límite inferior de la moda entre delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por i, donde delta 1 es la frecuencia menos la frecuencia anterior y delta 2 es la frecuencia menos la frecuencia superior. Supongamos que esta fuera la moda, pues esta es la frecuencia menos la frecuencia anterior y esta es la frecuencia menos la frecuencia superior. Como es moda, quiere decir que es la frecuencia más alta. Las restas siempre van a ser
positivas. Estas restas no pueden quedar negativas porque ya estaría cometiendo un error, hay que checarlo bien. Pues primero vamos a ver cuál tiene la frecuencia más alta. Aquí ubicamos, y la frecuencia más alta es esta de 25. Pues vamos a marcar ese renglón. Pues esta es de 25 y el límite inferior es este que está aquí. No hay que irnos con la finta de que este siempre va a ser el límite inferior. Por ejemplo, no sé, que este fuera el número más grande, pues el límite inferior sería este. No necesariamente es el primero, sino es el que está más a la izquierda de la tabla. Si esta es mi frecuencia, el límite inferior de esa misma renglón. ¿Sí? Pues empezamos. Límite inferior, si esta es la frecuencia más alta de ese renglón, el límite inferior sería este, más delta 1, 25, como no hay nada, sería 25 menos 0, 25 en los dos números. Y delta 2 es esta menos la siguiente, 25 menos 10 serían 15. Y el intervalo lo calculamos desde el principio, eran 709, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿no? Ya lo habíamos calculado hace ratito para calcular, era 709. Ese va a ser mi intervalo cada vez que aparezca. Lo vamos a ocupar para la moda y lo vamos a calcular para la mediana. Pues regresamos. El intervalo 709, delta 1, la frecuencia menos la anterior, como no hay nada de 0, 25 menos 0, 25 en los dos, porque los dos son delta 1, más delta 2. Delta 2 es la frecuencia menos la siguiente, 25 menos 10 son 15. Como es la frecuencia más alta, los números de adelante y de atrás son más pequeños, por lo tanto la resta siempre es positiva. Si la resta les da negativa, ya cometieron un error, hay que checar qué es lo que están haciendo. Pues aquí primero hago la suma de los dos números de abajo, este más este, y así este por este entre este, y ya nada más realizo la suma nada más. Pues esa es mi moda. No voy a redondear, no voy a hacer nada. Así como parezca, así la voy a copiar. Pues vamos a copiarla aquí adelantito, ya nada más, para que quede claro. Pues esta es la moda. Lo ponemos aquí. Pues para concluir esta parte de medidas de tendencia central, me faltaría la mediana. La mediana se va a hacer con la siguiente fórmula. Recordamos que la mediana es la que se encuentra en medio. Pues vamos a calcular primero cuál es el dato del medio. Tomando que el dato del medio, bueno, se hace con la siguiente fórmula. 100 más 1 sobre 2. Hacemos la suma, me quedaría 101 sobre 2, 50.5. Buscamos en la frecuencia acumulada. Aquí en la primera está del 1 al 25. El 26 ya está acá hasta el 35. Y el 36 está acá hasta el 59. Y aquí estaría el 60 hasta el 68. Aquí estaría 69 hasta 76. 77 hasta 91. 92 hasta 94. Y aquí ya estaría de 95 a 100. Pues como yo quería el dato 50.5, estaría aquí. Aquí está el 35 y aquí está el 36 al 50. Pues el dato 30.5 sería esta columna, toda esta que estoy marcando. Y aquí está así. Pues esta columna sería la de la mediana. Aquí está el dato 36, 37, 38 hasta el dato 59. Pues el dato 50.5 cae aquí. Si aquí estuviera el dato 50 y aquí el dato 51, tendría que hacer un promedio, pero en este caso, bueno, no pasa eso. Pues el límite inferior ahora va a ser este. Como yo les comenté hace ratito cuando hicimos la moda, que me quedaba este límite inferior, aquí ya no, aquí el límite inferior es este. ¿Por qué? Porque se toma el límite inferior de la columna, del renglón en el que estamos. Pues como la mediana está en este renglón, el límite inferior es este. Pues lo ponemos, límite inferior, que es este, más n son 100 datos entre 2, frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada, la anterior es esta, 35, sobre la frecuencia normal, que es 24, por y el intervalo. Y lo mismo que hicimos hace rato, primero hacemos la división, este entre este, hacemos la resta y hacemos la división. Aquí este menos este me queda 15, 15 por 709 entre 24 me queda 443.125 y concluimos haciendo simplemente la suma.
Vamos a ponerlo al principio, aquí, media, moda y mediana. Ya tengo los tres datos. Ya que tengo los tres datos, bueno, estas son las medidas de tendencia central. Media, moda y mediana. A diferencia de datos no agrupados en el cual usábamos la media para calcular las medidas de dispersión, en este ejercicio no va a ser así. Vamos a proseguir. Quitamos esto para tener espacio para hacer las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión va a ser la varianza, ya la sabíamos, la desviación estándar y el rango que ya lo calculamos al principio. Esta es la fórmula para la varianza, ya no es la misma que usamos para datos no agrupados. Para datos agrupados la fórmula es distinta, es n, que es 100, la sumatoria de f por x, pero x va al cuadrado, pues sería esta sumatoria, que es para lo que la calculamos, menos la sumatoria de fx, es esta sumatoria, pero elevada al cuadrado, sobre n, que son 100 datos, por n menos 1, que sería 99 datos. Lo escribimos, ya lo tenemos, n que son 100, la sumatoria al cuadrado, menos la sumatoria solita al cuadrado aparte y n dos veces. Primero voy a hacer la multiplicación, primero voy a hacer la potencia y la multiplicación. No metan todo en la calculadora, chicos, nuevamente, porque luego tienen problemas. Y de nada sirve que hayan hecho todo bien si en la cuenta final se equivocaron y sale mal todo el análisis. Ahora sí, hago la resta y lo que me dé, hago la división. Y me queda el siguiente. Pues la varianza, ya la tenemos ahí, sería de 2.320.253.361. Vamos a escribirla aquí adelante para tener espacio para calcular lo que sería la desviación estándar. Recordando siempre que la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta varianza. No sería S solita sin el cuadrado. Es potencia, pasa como raíz. Sacamos la raíz y me queda de 1523.2377. Quiere decir que los sueldos de los diferentes empleados oscilan aproximadamente entre 1523. No es exacto, pero es una aproximación para si queremos hacer un análisis o algo. El rango ya lo habíamos calculado anteriormente, ya nada más pongo aquí para que se vea, pero esto ya lo habíamos hecho. Límite superior, está hasta aquí abajo, límite inferior, y me quedaba de 5.660. Si lo quisiera como intervalo, sería de 3.950, a 9.620. Y bueno, chicos, esto sería todo. Ya no les voy a hacer las gráficas ya vimos cómo hacerlas, y las gráficas solamente las haríamos con estas dos columnas, con estas, X y F, para hacerlo. No vamos a usar límite superior y límite inferior. Hay algunos autores que las usan cuando, para las de barras, el histograma, nada más va a poner los límites, pero con que usen estos dos es más que suficiente. Ya saben que para la de pastel van a utilizar los grados y el porcentaje. Para la ojiva van a usar X y frecuencia acumulada o frecuencia relativa acumulada. Cualquiera de las dos, ya sea que llegue a 100% o que llegue a 1. Es correcto en cualquiera de los dos casos. Pueden utilizar frecuencia acumulada o frecuencia relativa acumulada. No hay ningún problema. Y bueno, chicos, esto sería toda esta parte para que ustedes empiecen a trabajar y si hay dudas me empiecen a comentar.